era muy creyente a los ídolos. No fue mi culpa, sino fue la crianza, la costumbre. Y al ser una niña ignorante, sin conocimiento y madurez alguna, yo entendía, vive Cristo, que esa estatua que yo veía ahí era Dios. Dios. Y le pedía, me acuerdo que mi padre tuvo un accidente donde una jipeta y una patana le hicieron un frito. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Quien conecta contigo a esta hora es tu amigo y hermano Joselito Pérez. Amén. Damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y creemos fielmente que hay un rompimiento de Dios. Amén. Hoy tenemos una invitada especial, ay Dios mío, una joven que a su temprana edad, desde el vientre de su madre, nació con un propósito de Dios. Ella en el principio no entendía cuál era el propósito. De entender que cuando nosotros somos de propósito, siempre habrá obstáculos en el camino, porque al enemigo no le conviene que nosotros nos demos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero al fin y al cabo, a través de los trompiezos, a través de los errores, Dios nos da a entender cuál es su plan en la vida de nosotros. Tenemos una joven acá que Dios la libró de la muerte, la depresión la visitó en un tiempo determinado, donde a través de esa depresión la llevó a envenenarse, pero el mismo Dios, con ese gran ojo de misericordia, no permitió que la muerte la tocara. Y el motivo de este testimonio es llevar un mensaje a aquella juventud que se están perdiendo, a aquellas personas que están pasando por depresión, que el enemigo le dice: tírate del puente, nadie te ama, nadie te quiere, tú estás solo, la gente te ha dado la espalda, y el enemigo utiliza esa brecha para quitarle la vida a esas personas. Pero hoy tenemos unas personas con un testimonio viviente, así que póngase cómodo que usted va a escuchar palabra de Dios. La tenemos con nosotros, la ministra y predicadora Angélica. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Amén, amén. Bueno. Gloria a Dios. Es un placer inmenso, amén. Para mí la oportunidad que el Señor Elohim me ha brindado, amén. Al junto de su profeta evangelista Joselito Pérez, espiritual y literal, familia muy allegada, amén. Ya mi nombre fue mencionado, sierva del Señor, por su amor e infinita misericordia, el cual su gracia nos ha alcanzado, entendiendo que en cada uno hay un propósito depositado, entendiendo que en cada uno
el Señor ha depositado algo específico. Lucha. Algo vive Cristo para revolucionar en medio del mundo secular en el cual nos encontramos y en el mundo sobrenatural y natural aquí en la tierra. Amén. Y es necesario que tú que nos escuches en este momento, en esta hora, puedas entender el plan que Dios ha catapultado, ha marcado para contigo, para con tu casa y tu familia. Es necesario, vive Cristo, que tú entiendas que esa adversidad que ha visitado tu vida, que ha tocado tu puerta, que te ha empujado con violencia, no ha sido para muerte, aunque tú la has visto cara a cara, no. Es para Dios poder manifestar su gloria en ti, así como lo hizo con Esther, así como lo hizo con Lázaro. Aún ya Lázaro muerto, vive Cristo, pudefacto, sin esperanza alguna. Humanamente usted y yo diríamos, no, pero está muerto, está pudefacto. El maestro no camina con la mente tuya y mía. Él es sublime, él es sobrenatural. Y sus pensamientos no se acondicionan a los pensamientos tuyos ni míos. Sus pensamientos sobrepasan su propia creación. Porque humanamente nadie tiene la facultad, ni aun los chinos, que son catapultados por Dios para manifestar esa ciencia, ese desarrollo en lo que hacen, que usted y yo decimos tal vez, wow, ¿y cómo que hacen esa cámara, ese teléfono? Eso es un don dado por Dios a la vida de ellos, porque el Señor hace como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere, amén. Entonces, es necesario que entiendas, tu joven mujer, aleluya, caballero, que me escucha, adolescente, Dios tiene un plan, aleluya, en tu vida. En ti, en mí, hay un depósito dormir, hay un depósito, vive Cristo, que ha dormido y necesita despertar, aleluya. ¿De qué manera va a despertar? Cuando vienen, aleluya, las tormentas y golpean tu barca. Vas a puerto seguro, no pierdas la fe, no mengues, que el Dios que te ha llamado, aunque tú no lo conozcas o no te encuentres aún en el redil, hay un propósito depositado en ti. ¿Por qué te vengo con este tema? El propósito depositado. Porque el mismo Elohim, el mismo Dios, me lo dio, vive Cristo. Él me dijo, mi hija, mi sierva, es necesario que tú expandas este tema para que el mundo, aleluya, y los que te rodean puedan entender que cuando el enemigo le dice, suicídate, cuando el enemigo le trae ciertos pensamientos y ciertas maquinaciones que no van acorde a mí, sino a la perdición, es porque él se huelió que en ti y en mí hay un depósito. ¿Cuál es el depósito? El propósito, que te está empujando con violencia a entender cuál es tu llamado, cuál es tu posición, aleluya, aquí en la tierra como en el cielo. Y que cuando somos llamados y marcados por propósito, somos oprimidos, aleluya, somos menospreciados. Tú vas a ser empujado con gran violencia, pero descuida, no es para muerte, es para tu ver la gloria de Dios. Es para tu ver el Cairo y la manifestación de Elohim trabajar en tu vida. Vive Cristo, y que tú y yo podamos entender que no es con tu fuerza que el propósito va a dar a luz, va a ser catapultado. No. Es con la fuerza del que todo lo puede. Y hablar de propósito, esto me llama mucho la atención. Y es que cuando tú conectas con el propósito eterno que Dios tiene para contigo, los tropiezos te darán a conocer cuál es el plan de Dios en tu vida. Ahora, ¿cómo tú descubriste que Dios tenía un propósito contigo antes de tú ser cristiana? Gloria a Dios. ¿Cómo lo descubrí? Muy buena pregunta. Desde muy temprana edad, amén, desde mi niñez, yo participé en muchas actividades católicas, amén. Fui criada con tías y con mi padre, pero mayormente con mis tías. Venía teniendo muchos estragos con el mundo de las tinieblas, pero no entendía porque era muy jovencita para entender el plan de Dios, el depósito que ya Él había puesto en mi vida, vive Cristo. El Señor desarrolló en mí un don de servir, un don de dar
sin esperar nada a cambio, y pensaba que yo era así, que me gustaba ser así, pero fui entendiendo en medio de mi madurez, de mi crecimiento en el Señor, aleluya, que había un depósito en mí. Aleluya. Tiempo atrás nunca yo iba a entender esto, nunca me iba a imaginar cuál era el plan de Dios en mi vida. Así es. Empecé a padecer muchos rechazos, empecé a padecer mucho menosprecio, muchas puertas cerradas. El don que Dios había puesto en mí empezó a ser usado por Satanás. Vive Cristo. El enemigo quiso infiltrarse en el propósito. Santo. Pero vengo a decirte algo en esta hermosa mañana, casi tarde, que por más que él luche, por más, aleluya, que él quiera entrar, aleluya, el aguijón, él no va a poder, porque el propósito se va a mantener vivo en tu interior y en mi interior. Así es. El propósito no va a ser marchitado, aunque el enemigo haya edictado, haya puesto cualquier edicto en contra tuyo de lo que te pertenece. Ya el propósito está vivo, está vive Cristo dando los frutos que el Señor le asignó a que diera. Santo. Esto pasó conmigo, vive Cristo. Wow. Aleluya. En mi temprana edad, vive Dios, era muy creyente a los ídolos. No fue mi culpa, sino fue la crianza, la costumbre. Y yo me di cuenta que cuando yo me entrego a algo, yo me entrego con el corazón. Y al ser una niña ignorante, sin conocimiento y madurez alguna, yo entendía, vive Cristo, que esa estatua que yo veía ahí era Dios. Y le pedía, me acuerdo que mi padre tuvo un accidente donde una jipeta y una patana le hicieron un frito. Lo dejaron en el medio. Ahí puedo entender que había un propósito depositado a mi favor y a favor de él. ¿En qué sentido? Cada vez que no me llevaban, en ese entonces que él estaba allí moribundo, con cristales de la guagua que él andaba laborando en ese entonces, en su cuerpo, todos los huesos, la costilla partida, vive Cristo, 2 brazos. Bueno, el Señor tenía un propósito depositado en él, cosa que yo no entendía porque para muchos fue un misterio, que el padre Leonel quedó vivo, Dios mío. En ese entonces él trabajaba en Frank Muebles, que es conocido por muchos aquí en el país, y el Señor lo lleva allí, hace su obra, le infiltran un tubo por su costilla, por ahí era que él hacía sus necesidades, amén. Pero él nunca ha entendido que en él hay un depósito. Pero Dios me hizo entender que en mí lo hay, vive Cristo. Que en mí hay un depósito y yo he entendido esta manifestación y decidí que el Señor lo catapulte, lo ponga en su lugar. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? Yo iba a la iglesia a pedirle a esa estatua que lo levantara, le gemía a la estatua, iba con mi crucifijo, míreme, a mí nadie me sacaba de ahí porque que yo creía en el Dios que yo veía. Vive Cristo. Pues del caso, cuando era niña, sí, ya, era niña, solía tener muchas amistades, vive Cristo, solía compartir mucho, yo tenía como esa pegajosidad de compartir, de que las amistades me llegaran a mí con facilidad, amén. Y una joven en el patio que vivía allí en La Romana, que le decían el patio de Fernando, eran como cajones, porque éramos, vive Cristo, algo todavía económicamente bajos, amén, en ese entonces. Y una de las amiguitas mías, mis mejores amigas, me dice, Angélica, vamos para la iglesia, dile a tu padre que te invite, amén. Dile a tu padre que te dé permiso para ir. Y yo, sí, Gerald, voy a ir. Le voy a decir a mi padre que voy para allá. Y cuando ella me lleva allá, para no alargarle la historia, yo le digo, me empiezo a sentir incómoda. Y ella me dice, ¿y qué tú tienes, manita? Y yo, no, nada, tranquila. No, pero te siento como mirando hacia atrás. Estaba muy incómoda. Imagínense por qué, porque no veía el crucifijo ahí en la iglesia. Y cuando llegamos al patio esa noche, luego del evento, le digo, Gerald, yo no vuelvo más a tu iglesia, porque que tu iglesia no adoran a Dios. Y ella me dijo, ¿cómo así, Angélica?
Wow. No, es que en mi iglesia el Dios está enganchado en una cruz allí. Dios está ahí. Mira, yo lo veo cuando mi abuelo me lleva allá y mi tía, yo le oro, yo me hinco delante de él y lo veo llorando y lo veo mostrándome su tristeza por mí con su brazo crucificado. Santo. Y ella me decía, ay, espérate, Angélica, ven, vamos para donde mami. Y ahí su madre empezó a abrirme la mente, me empezó a predicar, empezó a explicarme qué significaba esto, que nada de esto agradaba a Dios. Santo. Ya de ahí el Señor empieza a tratar conmigo, Aleluya. empieza a catapultarme, empieza a hacer su obra en mi vida. Amén. Wow. Dios mío, impactante testimonio. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, ya en el 2004, me acuerdo como ahora, el Señor envía a una guerrera al patio para poder catapultar aún mayor lo que él había empezado a través de mi amiguita, Dios del Vive cielo. Cristo. Esta mujer, cuando llega a mi vida, yo siendo una niña de apenas 9 años, atada por la idolatría, el cual ya le expliqué. Mi padre tenía un altar de magnitud dentro de la casa. Este altar no nos dejaba dormir, Vive Cristo. Y cuando ella llega a mi vida, me empieza a predicar. Eso fue como una luz, Vive Cristo, que Dios trajo a mi vida para quitarme las vendas. Y esta mujer empieza a llevarme a su iglesia, a la iglesia de su suegra. Desde ese entonces empecé a conocer al Dios vivo y de poder que te vengo predicando a ti, amigo, hombre y mujer de Dios que me escucha. Empecé a conocer a mi Dios que es real, el Dios que me guardó desde el vientre de mi madre, el Dios que me guardó ya con un veneno, con toda mi sangre consumida. El enemigo trabajó tan fuerte en mi vida, de tal manera, entendiendo que había un propósito depositado en mí, Vive Cristo. Cuando entro en dicha depresión, aleluya. Pero antes quiero terminarle la parte, Vive Cristo, de cómo conozco a esta guerrera allá en La Romana, donde me crié. Soy nacida en San Pedro y criada en La Romana, porque mi padre es de allá. Amén. Cuando conozco a Marisela, Vive Cristo, puedo decir que fue una columna. Puedo decir que a través de ella empecé a conocer lo que es la fe. Dios mío. Esa fue mi experiencia. Y el Dios verdadero. Y al Dios verdadero. Dios. Ahí fue que Jehová dijo, me voy a empezar a sentar en tu vida. Dios. Pero lo digo así porque lo entiendo ahora. Cuando niña no entendía. Wow. Vive Cristo. Allí el Señor empieza a usarme, empieza a hacer cosas sobrenaturales en mi vida y en la vida de otros. Esta mujer me acoge como que yo hubiese sido su hija todavía. Dios este mío. afecto, este amor se mantuvo. Cuando ella me enseña a orarle al Dios viviente, no a esa estatua, no a esa cruz, no a ese muñeco, No, ¿y de cómo verdad tú orabas cuando ella te gran. enseñaba? ¿Cómo lloraba? Ajá. Pidiéndole a la estatua. Lo miraba y le decía, Señor, tú me estás viendo, por favor sana a mi papito, tú haces milagros, tú eres el hijo de María, yo quiero que tú y María sanen a mi papá, Wow. yo creo en ustedes, yo quiero que ustedes hagan el milagro. Y le decía cosas de muchacho. Y cuando la mujer que Dios puso al lado tuyo para que tú conozcas al Dios verdadero, ¿cómo te enseñó a orarle al Dios verdadero? Muy buena pregunta, amén. Cuando esta mujer, de verdad, gracias por la pregunta, Josito, me empieza a instruir, ¿verdad?, en la verdad que me encuentro ahora, que no me arrepiento, que me empieza a indicar las facetas del método de oración. Yo pensaba que ella estaba loca. Yo decía, pero ¿por qué que ella ora así si nosotros en la iglesia no orábamos así, en la católica? Ella ora como con autoridad, como confiada, decía yo en mi mente. Wow. Ella ora como que ella está segura de que, pero yo no veo a Dios, yo todavía tenía la guerra de querer ver la estatua. Y ella me decía, Angélica, mira, ven, únete a la oración. Y yo empezaba y abrí un ojo y la miraba. Y no me sentía como confiada, porque que yo no le veía sentido, gloria a Dios, a lo que ella estaba haciendo, porque ya yo estaba algo errada, Vive Cristo. Amén. Ya de ahí el Señor empezó a hacer su trabajo, mis amados, Dios es real. Amén. Wow, santo. Ya Jesús. palabras humanas no bastan para mí, para expresarle el afecto
que Él primero me demostró a mí. Wow. El amor, de verdad, me siento más que agradecida del Gloria a Señor. Dios. Ya ha pasado esto, mis amados, de conocerla, de que a través de la oración que lo empecé a experimentar, una noche me acuerdo yo, le puse una señal al Señor, le dije, Señor, como ya tu sierva, mi madre Maricel espiritual, me he enseñado a orar y yo no he aprendido, no me he adaptado a clamarte si no es con una cruz, ¿verdad? Yo te voy a hacer esta petición. Dios. Ahí fue donde en verdad comenzaste. conocí al Señor. Y cuando conociste al Dios verdadero, que ya tú tenías conocimiento, que el Dios que nosotros le servimos no es estatua, no es un papel, no es de yeso, Él es un Dios vivo y de poder. Él es más real que nosotros mismos. Cuando lo conociste, ¿qué pasó con esa estatua? ¿Qué decisión tomaste con esa estatua, con esos ídolos? Amén, gloria a Dios. Cuando empecé a experimentar al Señor, me acuerdo que fue una noche de mucha aflicción. El Señor primero reparó el terreno. ¿Qué te digo con eso? Cuando el propósito empieza a coger cuerpo en ti, el terreno, el Señor lo empieza a preparar. Dios. Tú crees que ya todo está perdido, no hay Aleluya. esperanza. Es algo sobrenatural que empieza a radicar en tu interior. Amén. Lo digo porque lo viví. Allí me acuerdo esa noche en el 2004 que me asoma a una pared llorando, afligida, y le dije, Señor, mirando la luna, me quedé mirando la luna y lloraba. Le decía, Señor, si en verdad tú me escuchas sin el crucifijo, si tú me escuchas sin mirarte en el estatua allí, llorando y entristecido, porque cuando yo lo veía allí, yo pensaba que pensaba que la estatua mirándome así, como tú sabes, Ajá, yo pensaba que Él me miraba, que Él me acariciaba, Santo. que era un consuelo. Era un Eso engaño fue para por el ahí enemigo. que el enemigo trabajó Así en mi es. interior. El enemigo va a trabajar en tu mente de una forma que tú te encierres en ciertas cosas para no entender el llamado. liga tus sentimientos Pero con la cuando idolatría. Cristo llega, Él Así rompe es. el telón y entra. Gloria a No le, Dios. no le pide permiso a A ningún nadie. demonio. Así Él es. entra cuando Wow. hay un depósito, hay un propósito depositado. Dios, Allí Dios. le empiezo a gemir, le digo, Señor, si tú sacas, te voy a poner una señal. Si tú sacas ese altar que mi papá tiene aquí dentro, te voy a servir mientras vida tenga. Oh, gloria a Jesús. Quiero verte, quiero que tú hagas un milagro. Dios. Mis amados, no desafíen a Dios, lo digo Wow. porque tengo ya madurez. Aleluya. Tengo entendimiento de lo que estoy diciendo y de lo que viví. Amén. Me acuerdo que pasado 2 días, eso fue como que el Señor estaba esperando esa Dios petición. mío. El Señor ya tenía sus ángeles preparados. Yo entiendo que el Señor primero empezó a trabajar en mi vida con la amiguita, ¿verdad? Empezó a armar el terreno. Ya cuando Él arma el terreno, envía a esta guerrera, esta ungida de Él al patio, vive Cristo, y ya el terreno cogió su cuerpo. Cogió, vive Cristo, la altura que Jehová necesitaba que cogiera. Hablo en mí, que yo era el terreno. Amén, en ese entonces. Ya allí le pido esta petición al Señor, amados. Eso era, ya el Señor lo estaba esperando. La primera petición que le hice, vive Cristo, de que sacara ese altar de la casa, que me dolía ver a mi papá errado, donde ya Jehová lo había librado de 7 accidentes, amados. Dios. De 7, vive Cristo. El último fue ese de Frank Mueble, vive Dios, donde su vida murió. Él murió y Jehová lo revivió. Aleluya. Duró 1 año prácticamente evacuando por un tubo que le entraron en la costilla. Vive Cristo. La atadura, vive Cristo, en su vida empezó a crecer más. Porque cuando hay un propósito, vive Cristo, es cuestión Lucha. de tú entender, vive Cristo, el propósito, de tú entender que eso me pasó, wow, tengo un llamado, wow, voy a entrar. Pero hay personas que predestinan su vida, aún con el propósito, a perdición, vive Así Dios. es. Lucha. Y me acuerdo que ya he hecho esta petición al Señor, vive Cristo, pasado 2 días, porque se lo hice de corazón, Dios. viene una recua de evangélicos Dios mío. con un pastor de guerra Ay, ay, ay. buscando a Dionel
con número de casa. Dios Vive Cristo mío. porque él estaba visitando la iglesia, pero no era algo concreto, vive Dios. Pero la petición que yo hice movió las fuentes de los cielos. Dios Hay mío. peticiones que tú estás haciendo que están removiendo algo a tu favor. Wow. Es cuestión de tú creer, de tú poner tu mirada, tu fe, catapultar tu corazón a entender que aunque eso esté muerto, que va a vivir. Así es. Aunque no está hecho, que ya fue hecho. Así es. Lo digo porque lo entiendo ahora. Como niña sin madurez y sin entendimiento del Dios vive Cristo, que me había marcado, que había depositado vive Cristo, este propósito en mí. Yo no entendía lo que Dios estaba haciendo conmigo. Llega este pastor, mire, esto fue algo, Joselito, que Sobrenatural. él ahora, que no se me ha olvidado. Dios. Un fuá. Jehová actuó y oye, y era todo mirándome a mí. Te escuchó Como ahora y quien al otro dice, día te responde. mira, te escuché, tú tienes que my servirme. God. Te Wow. estoy demostrando que yo no me muevo a través de un yeso. Así es. A mí no hay que prenderme vela. Dios. A mí nada más hay que inclinar su corazón y creer en quién yo soy. Dios. Aleluya. En creer que yo simplemente estoy ahí, vive Cristo, y hay que llamarme, invocarme. Así es. Por ende, si tú llamas, se te abrirá. Wow. Si tú tocas, vive Cristo, también se te abrirá. Aleluya. Y esto pasó en mi vida, en mi pequeña niñez, vive Cristo. Y ahí llegó esta recua de guerreros, el pastor. Eso fue algo, un batallón de terreno guerra. preparado. Wow. De una vez sacaron el altar. Mi papá de inmediato aceptó a Cristo, Santo. empezó a llorar, cayó hincado, sacaron todo para afuera Dios. y de allí le echaron fuego a todo. Dios. Mis hermanos, sentí que se quitó algo de mi vida. Lo Gloria digo a porque Dios. lo viví, pero es que no sabía porque yo era un Así es, muchacho así envuelto es. en juego e inmadura, amén. Sé que me van a entender. Así es. Nada, pasado esto, tengo mi tía que le gustaba mucho la gira y me lleva a una playa junto de algunos vecinos. Allí vive Cristo, ve un demonio, vive Cristo que se manifiesta. Al este demonio manifestarse, me sueltan en el agua, no sabía nadar, todavía tengo hoguera para aprender a nadar. Vive Cristo y me voy de cabeza. Los pies se me suben para arriba y la cabeza abajo. Y me estoy yendo a la profundidad de allá, de la playa. Eso fue en Caleta. Wow, sí. Yo no sé si tú has escuchado una playa allá en la Sí, Romana que sí, se sí. llama Caleta. Sí. Allí en Caleta vive Cristo. Veía yo, creo que fue un tiburón, no sé si fue un demonio que me pasó al lado. Ya nada más se me veían los piecitos. Dios. Y un joven, vive Cristo, me vio de lejos y él fue que me fue a socorrer. Santo. Ya desde ahí el enemigo empezó a trabajar Dios. para cortarme, Wow. para quitar, pero lo más grande que yo he podido experimentar, aleluya, Santo. es cuando Dios deposita, Así es. aleluya, un propósito en ti y en mí, Wow, así como es. lo hizo con Esther. Aleluya. Aunque Esther se escondió, el manto del reinado le cayó. Amén. Por más que tú corras, Jehová corre más que tú y Oh, más que my yo. God, my Por God, más, my God. mira, que vengan Dios. turbulencias, te puede pasar una guagua encima y de todos modos el propósito Así va es. a quedar vivo porque tiene que ser manifiesto. Así es. Y que cuando Dios le pone nombre a tu llamado, ese llamado tiene que fluir. Así es. Tú estés o no estés, Así vive es. Cristo. Y desde el momento que Dios te llamó, que decidiste entregarle tu corazón a Jesús por completo, que le dijiste a Dios, si tú sacas la idolatría, te voy a servir de corazón. ¿Cuántas veces el enemigo intentó con tu vida para traer temor a ti y para que tú vivas la vida que le agrada al enemigo y no la vida que le agrada a Dios? ¿Cuántas veces intentó con tu vida para quitarte la vida? Gloria a Dios. El intento de él empezó por ahí, una y millones de veces, vamos a decir así, un decir. Así es. Lo digo así. ¿En qué sentido? Que el más impactante para mí fue cuando entra la depresión, ya yo viviendo aquí en Santo Domingo, en casa de mi madre vive Cristo. El enemigo, cuando empezó a ver el propósito depositado en mí, Así es. que ya había cogido su cuerpo, que ya el terreno estaba echando sus raíces, amén. Él empezó allí a trabajarme con la depresión, empezó a trabajarme con mi autoestima, Wow. empezó a trabajarme con mi mente, vive Cristo, empezó, vive Cristo,
hacer lo que Dios permitió que sucediera en la vida de Job. Amén. Empezó Vive Cristo a decirme, tú eres fea, tú no te ves, nadie te quiere. Empezó a contraer Vive Cristo cuantas cosas que devastaron vamos a decir, mi adolescencia, que devastaron mi juventud. No era conforme con mi personalidad. Trataba de servir y sentía que era rechazada y lo vivía, Vive Cristo, pero era el propósito. Así es. Cuando tú tienes un propósito en Dios. ti depositado, Wow. Vive Cristo, tú no vas a ser igual que los naturales. Así es. Hay algo sobrenatural, Vive Cristo, que se va, Vive Cristo, a manifestar sin que tú lo veas, Así es. sin que tú lo sientas. Así es. ¿Cuándo lo vas a empezar a sentir? ¿Cuándo lo vas a empezar a experimentar? Cuando ya la madurez del Espíritu Santo empiece a entrar en ti y tú entiendas que fuiste marcado para Dios depositar, Así aleluya, un propósito en ti y en mí. Cuando la depresión te golpeó, que ya nos queda minutos ya para culminar, cuando la depresión te golpeó, ¿la depresión te llevó a qué? ¿A qué te llevó la depresión? Amén, gloria a Dios, buena pregunta. Cuando viene este demonio, Vive Cristo, a arropar mi vida, me dice envenénate. Dios. Vive Cristo. Esto empezó ya por una sencillez, vamos a decir, entre mi madre y yo. Vive Cristo. De tantas que habían pasado, pero como que esa me golpeó, como que el enemigo dijo, aquí es que la vamos a agarrar. Wow. Ya estamos tengo logrando, segura, ya la hemos tengo llegado, Vive Cristo. Me acuerdo que empecé esa mañana, ese día, era un sábado, ¿verdad? Creo que fue en abril o en marzo. Empecé a llorar. Llegamos de un lugar, mi madre y yo, y pasó un percance, Vive Cristo, el cual empezó en la mañana, a mediados de las 9 de la mañana, y cuando este percance empieza a manifestarse, Vive Dios, yo sentía la guerra del enemigo en mi vida. Ya yo sentía que yo no podía salirme del evangelio, pero a la vez sentía que eso malo me estaba atacando. Vive Cristo, al sentir ese ataque, empiezo a llorar desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Santo. Llora. Eso fue una fuente incansable que no cesaba de mi interior. Mientras lloraba. Vive Cristo. Ya cuando dan las 6 de la tarde, Vive Dios, estoy ahí en el comedor, sentada, llorando, todo el que venía, Vive Cristo, párate, y no me podía parar. Entiendo que fue un escenario que Jehová permitió en mi vida para catapultar el depósito. Cuando hay un propósito depositado, tiene que suceder algo que tú y yo no entendamos para luego tú dar el manifiesto de eso y para que el Espíritu lo pueda catapultar. ¿Qué sucede allí? El enemigo ya a las 6, Dios le permite que me ministre envenénate. Ya no te queda nada, tú no te ves. Santo. Nadie te quiere, tu madre no te quiere. Wow. Ven, muévete. Así me ministraba, literal. Y yo agarro y llamo a mi hermano cuando eso él tenía 11 años, tiene 22. Amén. Y le digo, Joe, él se llama Johanser y le decimos Joe de cariño. Yo le digo, Joe, ve a tal lugar y cómprame 2 sobres de 3 pasitos. Y él me dice, manita, ¿pero para qué tú necesitas eso? Y le digo yo, no te preocupes, manito, tranquilo, ve, cómpralo. Y cuando él me dice, está bien, voy, se fue. Y fue 3 veces y no lo encontró a lo último. Y cuando él me lo va a entregar, me mira directamente y me dice, manita, ¿para qué tú quieres eso? Yo, manito, no te preocupes. No te preocupes, vete a jugar, tranquilo, dámelo, pero no le diga nada a mami, Vive Dios. Y sale él y sale y me quedo con esto en mi mano y empiezo a echarlo en un vaso de agua que tenía ahí. Cuando lo echo, una voz me decía, no lo hagas, otra me decía, sí, hazlo. El lema es que lo hice porque ya la depresión y la aflicción me había invadido. Cuando estoy allí, Vive Cristo, envuelta allí en el veneno, Vive Dios, con el veneno ya en mi interior, estaba navegando allí, sentía como que me comían todo por dentro. Yo era más delgada en ese entonces, tenía 16 años, me acuerdo como ahora.
el veneno empieza a trabajarme, el enemigo empezó a hacer su trabajo y yo entendía que Jehová lo estaba dejando, porque él cree que él puede correr más que el Señor, pero el Señor lo deja correr como la liebre y la tortuga para salirle con su sorpresa, amén. Ya allí me iba a acostar, me acuerdo como ahora, y oí la voz de Dios que me dijo, coge para la iglesia, y sentí que 2 ángeles me agarraron y me llevaron a la iglesia. Ya cuando entro allá a la iglesia, me siento en el último banco porque no quería que nadie me viera en la condición que yo estaba, con la cara hinchada, devastada, amén. Allí, entrando a la iglesia, me desmayo, vive Cristo, la luz se va, se apaga todo. Y una sierva mira atrás porque ella sintió cuando llegó alguien, pero no vio quién fue, y grita y dice, ay, pero aquí atrás hay alguien. Y cuando traen los focos dicen, pero esta es Angélica. ¿Y qué es lo que Angélica tiene? Y me ven pálida y dice un joven llamado Eliezer, vamos a sacarla, esta muchacha se está muriendo. No, Angélica es morena y está blanca. Wow. Cuando me sacan para afuera, yo no reaccionaba, pero escuchaba todo de lejos, vive Cristo. Sí. Sabía todo lo que estaban haciendo, pero de lejos, porque ya la muerte estaba sobre mí, Dios. Pero había una lucha, había un pleito por el propósito depositado. Dios. Ya allí me sacan afuera, me echan agua, me buscan toda la vuelta, y en una Eliezer vuelve y dice, no, espérense, prendan esa guagua. Me montan en la guagua y me llevan al Moscoso Puello. Allí mi tía, vive Cristo, mi tía allí, Carmen, empieza a llorar, llora y me dice, Angélica, ¿qué tú tienes? Habla, mi hija. Si tú no hablas, los doctores no te van a atender porque no sabemos qué te pasa. Simplemente has perdido color y estás muy desgonzada. Y le digo, no, tía, con lágrimas en los ojos, no tengo nada, tranquila. Cuando ella me suplica y le digo, tía, me tomó un veneno, de allí la sacan, se armó un revuelo, veía a los demonios corriendo para arriba y para abajo, veía un pleito terrible. Eso fue, óigame, algo de verdad que no se lo deseo a nadie, vive Cristo, pero ahora entiendo que el propósito estaba ahí. Ya de allí cuando confieso lo que me está pasando, me empiezan a hacer el lavado, vive Cristo, ya de allí en la madrugada, empiezo a tener una experiencia con el infierno y los demonios donde querían llevarse mi alma. Según mi madre, tuvieron que amarrarme, medicarme, porque empecé a darle golpe a todo el que estaba ahí esa madrugada, porque pensaba que eran demonios que se me querían acercar. Santo. Y fue algo sobrenatural. Santo Jesús. Y de allí entendí que en mí había un propósito depositado. Dios mío, impresionante. Wow, gloria a Dios. Tenemos que darle continuidad en la segunda parte. Todas las personas que saben los testimonios que se traen a través de cámara entienden que esto tiene un tiempo limitado, ¿verdad? Y siempre por eso quedamos segunda y tercera parte. Todas las personas saben. Si usted quiere saber qué pasó después del lavado de estómago, qué pasó con los demonios que peleaban por su alma y qué pasó antes de salir del hospital, en la segunda parte se estará desarrollando el testimonio completo. Yo quiero que ustedes abran los ojos y que ustedes sepan que cuando la depresión llega a destruir. La depresión te da a entender que tú no eres nadie, te minimiza, te da a entender que tú eres un gusano, que tú eres una basura. Pero la depresión nunca te va a decir que de un gusano puede salir una excelente mariposa. Así que prepárate, la segunda parte, esto viene poderoso, Cristo Amén. Cambia, y aquellos que están pasando esos momentos difíciles, recapacita. Solamente en Cristo hay seguridad. Los demonios peleaban por su alma, pero en el cielo había un propósito en ella. Así que esto viene en segunda parte, el tiempo, usted sabe que el tiempo es un poquito limitado. Te voy a regalar 5 segundos para que haga una oración por esa hermosa persona que están detrás de cámara. Amén, gloria a Dios. Señor, en esta hora, Jehová, sí, Señor. Amado mío Dios, aleluya, de las alturas,
clamo a ti, Espíritu Santo, por cada uno, Dios mío, de las personas que se dieron cita a escuchar tu palabra y tu propósito depositado en mi Dios. Sí, Señor. Que de ahora en adelante, Dios mío, puedan catapultar su llamado, puedan entender, Dios mío, estos jóvenes, estas jóvenes, el llamado, Dios mío, que tú tienes para con ellos, vive Cristo. Sea usted rompiendo cadenas, sea usted lidiando, Dios mío, con sus dificultades, Padre, Espíritu Santo, sea usted rompiendo, Dios mío, la fuente de los cielos, para que tu manifestación sea notoria en sus vidas. En el nombre de Jesús. Impresionante, familia, la gloria es de Dios, tremendo lo que Dios está haciendo. Angélica, ¿cómo las personas pueden contactarse contigo a través de las redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar Instagram, Facebook, YouTube? ¿Cómo lo pueden hacer? Angélica María René de Franco. Amén. Gloria a Dios, ese es mi nombre en Facebook, del Reino. No me acuerdo bien el de Instagram, pero cualquier cosa para la próxima. Exacto. Me pueden contactar por Facebook y ahí aparece. Exactamente. Y mi número es 809-327-4284. Amén. Así que ya ustedes saben, también pueden buscar en la página Excelencia Cristiana y también me pueden buscar en el Facebook como Joselito, el Reino de Dios. Que el eterno Dios te bendiga. Repite conmigo, hoy, Hoy, mañana mañana y siempre. y siempre. Amén.